función puede venir expresada mediante una fórmula, un gráfico, una tabla de datos, un dibujo, un pictograma, etc. Nosotros nos vamos a centrar en este tema, en estudiar las funciones a partir de el gráfico, una tabla de datos o una fórmula. Vamos a ver qué podemos deducir a partir de la gráfica de una función. En principio, veis que aquí tenemos una gráfica que está representada sobre unos ejes. Los ejes se llaman ejes de coordenadas. Al eje Y también se le llama el eje de ordenadas. Y al eje X también se le conoce como eje de abscisas. Ordenadas y abscisas. Variable independiente, variable dependiente. Esta sería una gráfica. Aquí tenemos si nuestra función viniera expresada mediante una tabla de datos. La tabla de datos nos tiene que poner, pues, para cada valor de X su correspondiente valor de Y. Aquí en esta tabla yo he localizado, pues, el menos 5 que le corresponde el valor de la Y, 2. El punto menos 2 de la X que le corresponde un valor menos 2 de Y. El 4 tiene su valor correspondiente 3. El 7, 0. La X 7 y la Y, ni sube ni baja, pues 0. Esa sería una tabla de datos. Normalmente cuando una función viene expresada mediante una tabla de datos, trae más datos, no solamente 4 como yo he puesto aquí. ¿Qué más cosas podemos deducir a partir de un gráfico? Pues podemos hablar de los puntos de corte con los ejes. Vamos a poner aquí cortes con eje X. Los puntos de corte con el eje X, cuando se trata de una representación gráfica, es simplemente localizar por dónde corta el eje X. Pues entonces sería, ¿dónde corta el eje X? Pues en X igual menos 6,5, X igual menos 3, X igual 1 y X igual 7. Esos serían puntos de corte con el eje X. Si nosotros queremos saber los cortes con el eje Y, pues entonces lo que hacemos es mirar dónde corta el eje Y la función. En este caso es aproximadamente aquí, que sería menos 1,25, más o menos. Pues entonces pondríamos Y igual menos 1,25, ¿vale? Y aquí lo estamos indicando. Cortes con el eje X, cortes con el eje Y. ¿Qué más cosas hay que apreciar en una función? Hemos visto que la función es continua y ahora ¿qué observamos más? Pues observamos que hay puntos que sobresalen especialmente y otros que bajan. Estos puntos serían puntos extremos. Aquí hablaríamos de un máximo, aquí estaríamos hablando de un mínimo y aquí estaríamos hablando también de un máximo. Son puntos que se encuentran en una cumbre o en una vaguada, como sería este caso. Luego la función, cuando la X se hace muy grande, se va hacia menos infinito, y por aquí lo mismo, cuando la X se hace muy pequeña, también se va hacia menos infinito. Los puntos extremos son los máximos y los mínimos. Borro para ponerlo aquí. Puntos extremos. Tendríamos dos máximos. Pues ahí. ¿Y cómo son los máximos? Fijaros, este sería el más alto de todos los valores, sería un máximo absoluto. Y este de aquí sería un máximo relativo. Mientras que el mínimo, solo hay un mínimo y sería un mínimo relativo. ¿Por qué es relativo si es el único? Pues porque la función, por debajo de él, sigue teniendo valores más pequeñitos. No es el valor más pequeño de la función. Cosa que con el máximo absoluto, por encima de él ya no hay valores más grandes de la función, sino que la función llega al valor 3 y entonces ya empieza a tomar valores más pequeños. Así que este punto de aquí sería un máximo absoluto, este sería un máximo relativo y un mínimo relativo. Lo ponemos aquí. Máximo absoluto sería el punto y hay que poner la coordenada 4, 3. Primero se coloca siempre la X y después la Y. Ese sería nuestro máximo absoluto. Aquí tendríamos un máximo relativo, pues máximo relativo, ponemos las coordenadas, que sería el punto menos 5, 2.
menos 5, 2. Y tenemos un mínimo relativo, que está localizado en el punto menos 2, menos 2. ¿Vale? Si puede darse el caso de que la función no tenga extremos absolutos. En ese caso, todos los extremos serían relativos. Es decir, cuando una función no hay uno que esté, el que sea el más alto o el más bajo, el valor mayor o menor de la función, entonces estaríamos siempre hablando de extremos relativos, máximos relativos y mínimos relativos. Luego otra cosa que se aprecia en una función pues sería la monotonía. Es decir, cuando hablamos de monotonía es ver si la función va subiendo o va bajando. Cuando hablamos de monotonía se refiere a crecimiento y decrecimiento. Monotonía es equivalente a crecimiento de la función y decrecimiento. ¿Y qué eso qué quiere decir? Pues que si yo me coloco aquí, en el eje horizontal X, y me voy moviendo según van los números creciendo, como nosotros escribimos de izquierda a derecha, pues voy observando el comportamiento de la gráfica de la función y veo si viene subiendo o viene bajando. Entonces, cuando hablamos de monotonía, tengo que ver dónde crece la función y dónde decrece, pero siempre colocándome en el eje horizontal. Aquí. Vale. Bueno, pues entonces vamos a poner crece, 2 puntos, y luego decrece. ¿Dónde crece? Pues según vengo yo por aquí, desde menos infinito hasta que llego a este punto que era el máximo, ahí la función viene creciendo. Pues entonces pondríamos el intervalo así. Desde menos infinito hasta menos 5, la función viene creciendo. Luego, ¿qué hace? Pues según voy avanzando yo, llego de aquí hasta aquí, ¿y qué observo en este trocillo? Que la función viene bajando. Pues entonces sería desde menos 5 hasta el menos 2, de menos 5 a menos 2, la función decrece. La apunto en donde he puesto que decrece. Luego sigo avanzando y vamos por aquí. Sigo avanzando y llego hasta donde he marcado el siguiente extremo. Pues entonces aquí, ¿qué observo? Que la función viene ahora subiendo. Pues desde menos 2 hasta 4 vuelve a crecer. Pues lo añado aquí. Lo añado así. Unión desde menos 2 hasta el 4. Ahí ha vuelto a crecer. Y luego ya desde 4 hasta más infinito, la función que hace decrece. Pues entonces lo coloco aquí abajo. Pongo unión con otro trozo que sería desde 4 hasta más infinito, que vuelve a decrecer. Esa sería la monotonía de nuestra función. Y creo que ya no me queda nada más. Ah, sí, me quedaría el recorrido, la imagen. Me queda deciros la imagen que se mira en el eje Y. Imagen o recorrido. Normalmente lo representamos como imagen. Sería aquí recorrido o imagen. La imagen se representa por imagen de la función de f de x. ¿Y qué nos indica? Pues sería, yo me pongo en el eje vertical Y, me voy moviendo desde menos infinito hasta más infinito y veo si hay función a un lado y al otro del eje. En este caso, desde que yo empiezo desde menos infinito hasta más infinito, voy viendo que hay función a un lado o al otro o a los dos a la vez. Entonces, en este caso, la función, su imagen es todos los números reales. Podría ponerlo así, todo R, o poner desde menos infinito hasta más infinito. También vale. De menos infinito a más infinito. ¿Vale? Y luego, el dominio. Dominio de la función. Dominio. El dominio se refiere a los valores que va tomando la variable independiente x. Eso lo miramos en el eje horizontal. Hacemos lo mismo que hemos hecho con la imagen. La imagen la hemos colocado aquí y nos hemos ido moviendo, mirando a un lado y a otro cómo se comporta, si hay función o no. En este caso nos colocamos en el eje horizontal x. Me pongo aquí, avanzo y según voy avanzando voy mirando si tengo función a un lado y al otro del eje. En este caso veo que según avanzo siempre tengo función o por arriba o por abajo. Por lo tanto, el dominio de esta función también iría
desde menos infinito hasta más infinito. Sería, lo podemos representar así como R, o bien decir que va desde menos infinito hasta más infinito. Eso serían todas las propiedades que nosotros podemos estudiar a partir de la gráfica de una función.